¿Cómo se configura una batería de litio con un inversor híbrido? Pues hoy es tu día de suerte, te voy a enseñar todo eso. Las corrientes, las tensiones de carga, que la flotación, que lo mínimo, todo eso y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Entonces aquí le vamos a colocar 50. Y el tema de flotación. ¿Qué es flotación? No es que vas a tirar tu batería al río y te va a flotar. No, flotación es que la batería se va a descargar hasta 55. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, si tenés paneles o red. Bueno, mi gente linda, vamos a hacer un ejemplo con un inversor de 5 kilovatios y una batería de 100 amperios a 52 voltios. Mi gente linda, a pesar de que estos dos equipos se comunican con un cable y eso queda listo, porque son de la misma marca, pues vamos a utilizar estos mismos para programar todo, ¿listo? Vamos a aprender a programar todas las tensiones del equipo. Entonces aquí está todo, vea, los modos de carga, la corriente, las tensiones. Es que el profe Cris explica muy bacano. Y si quieres una asesoría personalizada, aquí está mi número de WhatsApp. O meterte en nuestro próximo curso, mi número de WhatsApp. Y mis páginas donde compras equipos, aquí están, vean la descripción del perfil. Bueno, empecemos esta poderosa clase que hace tiempos de los tiempos les había prometido y mucha gente me escribe todos los días y me dice, profe, ¿cuándo es que nos vas a cumplir? Bueno, la clase de hoy es aprender a configurar la batería con el inversor. Entonces, para este ejemplo vamos a utilizar un inversor de 5 kilovatios, 48 voltios, tiene un MPPT de 100 amperios y con una batería de litio de 100 amperios a 48 voltios. Mi gente linda, lo primero que hay que hacer es descargar los manuales. Eso es lo más importante. ¿Listo? Tanto el manual del inversor como el manual de la batería. Gente linda, de una vez les adelanto, toda la información o todo lo que estamos viendo, yo lo saco de los manuales. Vea, por lo menos este es el manual del inversor. Y este de acá es el manual de la batería, manuales de instalación. Entonces, donde compré vos estos equipos, tenés que solicitar los manuales. Y mejor que es, comprarle al profe Cris de una vez. En la descripción de este video, mi contacto aquí abajito. Bueno, vamos a empezar este poderoso ejemplo. Lo primero que vamos a configurar es el modo de carga de la batería. Resulta que el modo de carga de la batería, pues la batería tiene muchas opciones, ¿no? Tiene la opción, por ejemplo, de cargar con la red, con paneles. Entonces vamos a seleccionar la opción de solo cargar con paneles para este caso. Si necesitas una carga combinada de red y paneles, pues seleccionas. Pero en este caso vamos a seleccionar el modo solo solar. Ahora, la corriente de carga de la batería, la corriente de carga, es supremamente importante saberla seleccionar. Porque el porcentaje de carga máximo va a ser el 30% en el caso de litio. Bueno, algunas baterías dicen, no, es que yo puedo cargar hasta un 50% por hora de mi capacidad. No te lo recomiendo mucho, la verdad, porque es que se puede llegar a desgastar más rápido en el tiempo. Entonces, máximo te recomiendo un 30%. ¿Y qué viene siendo un 30%? Pues por lo menos si vos tenés una batería de 100 amperios, pues el 30% pues son 30 amperios. Si tenés 200 amperios, el 30% serían 60 amperios. Y si tenemos, por ejemplo, 600 amperios, pues 600 amperios, el 30% serían 120. Ojo. O sea, vos podés configurar el porcentaje de carga máximo por hora, pero hay que tener presente que pues no vamos a poder cargar más de la capacidad nominal del inversor. Por lo menos este inversor es de 100 amperios, entonces no vamos a poder subir más de 100. Ojo, muy importante, siempre que vamos a configurar un inversor, prendemos solamente la batería y el inversor. No le vas a prender los paneles, ni lo vas a alimentar con la red hasta que lo configures. Porque si no te puede pasar algo que me pasó a mí en la vida real. Me puse a prender todo y tenía conectada la red y resulta que el berraco inversor estaba programado de fábrica en 100 amperios y estaba sacando yo que es que de la red 100 amperios, caí, me dañan los cables y todo. Entonces primero hay que configurarlo antes de que comience a cargar. Entonces tenemos dos configuraciones de corriente. La primera es la combinada, o sea, si vas a cargar con paneles y red, entonces ahí le colocas
por ejemplo, lo máximo de la capacidad de carga de la batería. O sea, si tenemos 30 amperios, porque la batería es de 100 amperios, entonces la hemos configurado en 30, entonces las dos son de 30 y ya, fin. O sea, en combinado lo máximo que podemos meterle a la batería son 30. Y solamente los paneles, lo máximo es 30. ¿Listo? Eso es todo. Ya. O sea, el 30% de la capacidad de la batería, los dos quedan iguales, los dos, muchachos. Y ojo, antes de configurar la corriente, tenga apagados los paneles y la red. Porque si tiene prendido, entonces podemos comenzar a cargar más el equipo. Seguimos suscribiéndonos con el profe Cris. Ve al botón de suscribirte y dale like, que ya casi llegamos a los 100K, a los 100.000 suscriptores. Y vos sos el que haces falta. Bueno, ahora, en el tema del tipo de batería, si tenemos batería, por ejemplo, gel o AGM, seleccionamos, por ejemplo... si tenemos AGM, podemos seleccionar AGM. Lo mejor siempre es seleccionar Use para cambiar los parámetros nosotros a pie, lo que les voy a enseñar en estos momentos. O seleccionamos Lead si la batería es compatible de fábrica con el inversor. Por lo menos estos dos equipos son de la misma marca, vienen compatibles de fábrica, pero, estamos haciendo aquí la simulación como si no fueran compatibles de fábrica. Cuando son compatibles de fábrica, pues vos solamente le colocas el cable, seleccionas Lead y ya quedó configurada todos los voltajes. Una elegancia, ¿cierto? Pero si queremos personalizar el tema de los voltajes, porque de pronto es de una marca diferente la batería del inversor, tenemos que utilizar Use. Ahora, ¿se acuerdan que acá arriba, al principio de la clase de hoy, teníamos las características de la batería? En la ficha técnica de la batería nos dice, vea, lo mínimo 48, lo máximo 57.6. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta, vea. O sea, aquí nos dice Bulk Charging Voltage Setting. Entonces, vos en el Bulk seleccionás, por ejemplo, aquí te dice un rango de 48 a 60. Vamos a seleccionar 57. Yo sé que lo máximo son 57.6, pero lo vamos a dejar en 57 como máximo. O sea, él va a querer llevar la batería hasta 57 voltios y lo máximo es 57.6. Estaría bien. Ahora, lo mínimo son 48 voltios. Yo no voy a dejar que se caiga a 48, sino que lo voy a dejar hasta 50. Para que no se caiga del todo a lo mínimo. ¿Y cuál es ese? Pues tenés que buscar en tu manual el Low DC Cut-Off Voltage. Mejor dicho, mi inglés perfecto. Entonces, aquí le vamos a colocar 50. Y el tema de flotación, ¿qué es flotación? No es que vas a tirar tu batería al río y te va a flotar. No, flotación es que la batería se va a descargar hasta 55. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, si tenés paneles o red, la batería va a llegar a 57 y automáticamente va a dejar de cargar. ¿Hasta dónde va a descargarse para volver a cargar? Hasta flotación. Ese es el ejemplo de flotación. O sea, la batería cuando llega a 57 automáticamente se deja de cargar. Y cuando vuelve a volver a cargar, entonces hasta el flotación. Entonces no la dejamos descargar más de 1.5 voltios. Y ya, por ejemplo, en la noche no hay paneles. Entonces la batería se va a descargar y lo máximo que va a descargarse es hasta 50, que sería el low. Una elegancia aprender con el profe Cris, ¿no? Uf, ojalá, mejor dicho, lleguen esos super stickers durísimo. O por lo menos coméntame de qué lugar del mundo estás viendo este video. Y cuáles son tus dudas, ¿no? Muy bacano que comenten todos, para que el algoritmo me ayude a ver si logramos muchísimas reproducciones y ayudamos a bendecir muchísimas personas. Porque esto, difícil de encontrar, ¿no? Bueno, ahora nos dice el poder de la utility o el poder de la red. Lo que pasa es que como este inversor es híbrido, podemos cargar las baterías con paneles o con la red. Imagínate vos estar en la noche, sin paneles, tener la red y tener las baterías. Entonces el inversor, por la noche, se descargaron las baterías. Se están descargando, se están descargando, se están descargando. Entonces, cuando el inversor detecta que la batería va por 52 voltios de descarga, él automáticamente deja pasar la red derecho. Y dependiendo, si lo tenemos en modo de carga solar, él espera hasta el otro día para cargar la batería. ¿Listo?
Si vos, por ejemplo, estás en Cuba, en Venezuela o en un lugar donde la energía es muy barata, entonces lo puedes dejar formato CSO. ¿Qué significa CSO? En formato de carga. Que él va a cargar preferiblemente con los paneles, pero por la noche, como los paneles no están, puede tomar energía de la red. También en SNU puede hacer lo mismo. Ojo. Pero si estás en Colombia o en un lugar donde la energía es muy cara, déjalo en oso, porque pues imagínate vos por la noche gastando energía de la red para cargar las baterías, muy duro. Entonces, si llegó la batería a 52 voltios, él se pasa para la red y él vuelve a soltar la red cuando la batería está en 55 voltios. Si vos querés, vos puedes cambiar esto, por ejemplo, a 53 voltios, para que cuando apenas se inicie el día, al otro día y la batería haya cargado un poquito, automáticamente suelte la red. Una elegancia haber aprendido hoy con el profe Cris. Mis amigos, los felicito por haber llegado a esta parte de este video. Espero que este video sinceramente les sirva muchísimo. Me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video y la hora. ¿Estás viendo este video a las 3 de la mañana? Ok. Entonces, suscríbete a este canal porque si no te suscribes muy probablemente no nos volvamos a ver. A continuación, las sorpresas por estar aquí en esta comunidad. Tenemos cursos con descuentos, asesorías con descuentos, te ayudamos a buscar materiales en Amazon, en AliExpress. Y si estás en Colombia, te vendemos aquí en Colombia con factura, con garantía, con toda la película. Nos vemos en una próxima clase. A continuación, las sorpresas. Muchas gracias por pertenecer a esta familia. Nos vemos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.